Hola, hola chicos, hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días, jóvenes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Somos más de 130 conectados, chicos. Buenos días con todo, ya estamos prácticamente domingo, ya pasó el día 14, chicos, ya fue. Estamos el día 15. Buenas madrugadas, excelente, chicos, así es. Ya, esto me hace recordar a mis épocas de la universidad, ¿no? Cuando tenemos que quedarnos de amanecida, ¿no? Estudiando para nuestro parcial, nuestro final. Y bien, ese es el objetivo también, ¿no? De tener esa predisposición para resistir, ¿ya? Y obviamente estudiar, avanzar. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal el día 14? ¿Cómo la pasaron? Estudiando, ¿no? Acá conectados, obviamente, ¿no? Igual también aquí esperando nuestra hora de entrada y ya listo para comenzar nuestro tema de historia. Así, chicos. Ajá, exacto, jóvenes, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Estamos con el cafecito, estamos ahí con el bol de repente, estamos ahí con nuestro tal vez Red Bull, no sé, pues, ¿no? ¿Sí? Con café, a ver, café con bol, bol nomás, Monster con bol, ¡ah, su madre! ¡Qué bravo! Full agua. Así es, chicos. Machica. Yo llegaba a consumir, ¿cómo era? Coca-Cola con café, me recuerdo. No, Coca-Cola, café con leche. No, era bravo, pero bueno. No sé qué pasó, pero bueno, medio raro, al final terminaba. Pero aguantaba. Café con petróleo, a su madre. Qué bravo, chicos, qué bravo. Bueno, Coca, no, ¿cómo que Coca? ¿Cómo que Coca? Coca, qué abuso. Ya. Bueno, chicos, entonces vamos a presentar nuestro tema de hoy, chicos. Tenemos, como dijimos, temas fijos que han venido en admisión. Tenemos, por ejemplo, mira, vamos a empezar con esta pregunta de HU. ¿Qué hemos puesto? Ay, mira, hemos puesto Grecia y hemos puesto Roma. ¿Viene o no viene Grecia y Roma? Claro que ha venido, puede venir también, por supuesto, ¿no? Y en este caso, la pregunta es en torno a qué. Mira, cuando hablamos de los griegos, hablamos de su auge, ¿no? Primero la formación de las polis, periodo arcaico. Hablamos también que en el arcaico las polis se expanden, ¿no? Alcanzan una colonización increíble, logrando por lo tanto controlar rutas comerciales. Luego viene el periodo clásico, donde hay enfrentamientos entre las polis que se llegan a unir con los persas, ¿no? Las guerras médicas. Pero al final del periodo clásico viene una guerra entre polis, el periodo de la decadencia. Y tras ese periodo de decadencia, las polis terminan siendo conquistadas por quién? Por Macedonia, ¿no? Esa es la triste historia de los griegos. Mira la pregunta. Durante el siglo IV a.C., las polis griegas eran muy autosuficientes, entraron en una fase de decadencia irreversible. Ya, yo te pregunto, ¿qué cosa lleva a las polis a la decadencia? La respuesta a esa pregunta principalmente, ¿cuál es? Las guerras del Peloponeso, no se olviden, que eran guerras civiles entre griegos. Entonces dice, esta crisis fue resultado de tensiones internas y conflictos bélicos que debilitaron a las polis. ¿Qué hechos fueron correspondientes a esta etapa? Ya, primero tienes que encontrar tus guerras del Peloponeso. Y eso lo encuentras, por ejemplo, aquí, mira, en la número las guerras dedicaron la economía de las polis y como la guerra implica muerte de mucha gente, mueren también muchos ciudadanos, ¿te das cuenta? Es un factor para la crisis. Profe, ¿cómo la muerte de ciudadanos puede afectar la poli? Chicos, la poli no tiene más que 3.000, 4.000 ciudadanos que gobiernan la ciudad. Imagínate que mueran 1.000 soldados. Es un golpe duro a la política y a la demografía. ¿Qué más también podría hacer? La número dos. Si bien las políticas algunas de ellas habían sido democráticas, pero la democracia en Grecia no garantizaba que todos los sectores populares tengan tierras, ¿correcto? Más bien, en el caso de Atenas, el político que va a entregar tierras se llamaba Pericles. Esas tierras se llamaban las cleruquías y se entregaban a los campesinos que habían peleado en las guerras para Atenas. Pero, ¿cómo era interpretada esta entrega de
tierras o cleruquías, como una amenaza de Atenas al mundo griego. Muchas polis pensaban de que Atenas iba a formar un imperialismo, por eso que le desatan a Atenas las guerras del Peloponeso. Y eso no lo encontramos en la 3, porque las polis se terminan debilitando, ¿no es cierto? Alternativa A como clave de la pregunta número 1. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Ahora se escucha un poquito mejor, chicos. ¿Se escucha un poquito mejor? ¿Ahora está mejor? ¿Sí? Ya, listo. Era porque he activado la pantalla. Ahora sí ya tenemos toda la concentración en el audio. Vamos a la pregunta número 2. ¿Tú te acuerdas que en Atenas, mira la pregunta 2 tiene que ver con Atenas? ¿Te acuerdas que en Atenas, qué nos aporta Atenas a la historia? La democracia. ¿Sí? A ver, dime 3 características de la democracia de Atenas. Número 1, es una democracia limitada. Solamente para un grupo de personas de Atenas, los ciudadanos. Es una democracia también esclavista, porque la democracia permite que haya esclavos en la sociedad, pero también es una democracia directa, porque los ciudadanos gobiernan directamente sin intermediarios. Pero, ¿cuál es el antecedente de la democracia? Se llama la timocracia. Si la democracia lo funda Clístenes, un reformador, ¿quién funda la timocracia? Solón. Solón crea las bases de la democracia. ¿Se dan cuenta? Las bases. Pero entre la timocracia y la democracia hubo un intermedio. Se llamó la tiranía. ¿Ya? La tiranía se enfrenta a las aristocracias, ¿no? E incluso antes de la timocracia y la tiranía y la democracia, había una monarquía que defendía los intereses de los monarcas e incluso también una aristocracia, ¿te acuerdas? Que defendía los intereses de estos nobles de Atenas. Eso fue la evolución, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿qué hechos corresponden a la labor de los reformadores? La 1 es correcto, Solón abolió la esclavitud por deudas. La 2, Clístenes creó la democracia mediante el sistema de demos, dividir la población de Atenas en demos o barrios, ¿ya? Y también creó el ostracismo para expulsar a todos aquellos que amenacen la democracia, expulsarlos de la ciudad por 10 años. Y la 3 también, porque Lacón elabora el primer código escrito de Atenas, leyes severas que podían castigar cualquier delito con pena de muerte, ¿ya? ¿Nos quedamos con todas, te parece? ¿Sí? ¿Las dos todas? ¿De calor, sí? Ya, ya, a ver. Vamos ahora con la pregunta número 3. Pregunta 3, tema. El tema es Roma. ¿Y qué nos preguntan de Roma, chicos? Nos preguntan causas de la caída del Imperio Romano. ¿De acuerdo? A ver, yo te voy a colocar aquí 5 causas de la caída del Imperio Romano, ¿ya? Comienzo. 1. Ruralización. La crisis de la ciudad ha provocado que la gente huya al campo. Segundo problema, la burocratización. Como Roma es demasiado grande, el emperador nombró autoridades que luego rompieron con la capital. Tercer problema, chicos, es la polarización. Al haber pobres en Roma y pocos ricos, se generan conflictos sociales. Cuarto problema, la cristianización del cristianismo. Los cristianos le quitaron el poder militar a Roma. ¿A qué me refiero? Le dejaron o redujeron la cultura romana militarista y hablaron o promovieron conceptos como tolerancia, ¿no? Eso también influye, aunque no tanto en la caída de Roma. Y el quinto problema, chicos, son las invasiones. Realmente las invasiones, hermanos. ¿Ya? Sí, dígame.
Profe, primero, su audio se escuchó un poco mal y tampoco realizó la pregunta 3. Ah, ya, nos adelantamos a la pregunta 3. Ya, igual volvemos, no se preocupen. Esta pregunta 4 entonces nos menciona la causa de la caída del Imperio Romano. Y podemos encontrar en la uno, ya, esto es lo que conlleva a la ruralización, menos esclavos, crisis del comercio, la población migra al campo. La número 2 también porque al haber crisis en la ciudad genera inflación. La número 5 también porque al haber burocratización, los generales y militares se rebelan contra el emperador. La número 4 obviamente, invasiones extranjeras. Y la número 5 fortalecimiento del comercio, no, por el contrario, ¿no? Hay una crisis comercial del Mediterráneo. No olviden que debido a eso, gracias a eso, el Imperio Bizantino, en los inicios de la Edad Moderna, controla el comercio. Profe, pero acá usted ha seleccionado 4, ¿no? Y la clave es a lo mucho dan 3. Sí, justamente la número 2 termina siendo incorrecta porque más bien hay una inflación en Roma más que una estabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería 1, 3 y 4? Marcamos la clave, la letra C. ¿Está bien? Letra C. La 3, sí, la 3, me pasé la 3, chicos, disculpen, un poquito la precocidad, pero ahí está. Si la pregunta 4 es sobre el Imperio Romano, la pregunta 3 es sobre la República Romana. Recuerda que Roma tuvo un antes y un después. Una cosa es Roma antes de su expansión, ¿no? Esta es la expansión romana. Antes de la expansión que era Roma, era una pequeña ciudad-estado, chiquitita. Con la expansión romana, Roma en que se transforma en una ciudad imperial, una ciudad que tiene provincias. Es el cambio histórico que tiene Roma mediante las guerras de expansión. Ahora, la pregunta es, según su impacto, ¿cuáles serían consecuencias presentes en el orden siguiente? Ya, la clave aquí sería esta, miren chicos, la alternativa C. ¿Por qué? Porque las guerras de expansión han provocado que los plebeyos vayan a pelear largas jornadas. Y como no podían regresar a tiempo para cultivar sus tierras quebraron y tuvieron que rematar sus tierras, ¿ven? Generando su ruina económica. La dos, ¿quién compra las tierras? Los patricios. Sus tierras se transforman en grandes tierras, llamados latifundios, que es otro aporte de Roma a la historia. Y al final de la República Romana aparecen caudillos que van a tomar el poder. No saben que el caudillo gritó al sistema republicano. ¿Qué caudillo estamos hablando por ahí? Marco Antonio, Julio César, Craso, Octavio, que al final Octavio toma el imperio, o sea, ¿no? Funda el imperio. ¿Ya? Clave entonces en la 3, chicos, pregunta clave 3. Y hasta la 4, vamos ahora a la número 5, el feudalismo. Otro tema que viene bastante. A ver, ¿qué marcamos sobre ese tema? Recuerda que el feudalismo es un sistema que se basa en el control de las tierras, ¿ya? Y las relaciones de dependencia personal, sea vasallaje o sea servidumbre. ¿Qué te preguntan acá? Simplemente características. La A descartada, porque en el feudalismo hay un leve desarrollo del comercio. ¿Saben por qué, chicos? Porque el feudalismo prioriza la agricultura-ganadería. La B, establece una economía de mercado. No, eso lo hacen las burgos de la Edad Media. Esto me parece mejor, ¿no es cierto? Se basa en una economía descentralizada del poder político y el predominio de una economía rural. Claro, mira, este es el reino que se parte en feudos
¿Y cuáles son las características de un feudo? Uno, que el feudo tiene soberanía, es decir, que el señor feudal puede hacer todo lo que quiere en su feudo, cobrar impuestos, en fin, y la autonomía, lo que significa que nadie puede intervenir en el feudo, ¿no? Goza de autonomía frente a un poder exterior. A ver, y esto nos llevaría a la clave C. Se basa en una descentralización, ¿no? Y el predominio de una economía agraria o rural. ¿Hasta cuándo dura eso, chicos? Hasta las cruzadas, porque después de las cruzadas, ¿qué ocurre? Hay un proceso de centralización de las tierras, ¿sí? No se olviden ese detalle importante. Número 6. Pregunta 6. Uy, y entramos a la Revolución Francesa. Causas de la Revolución Francesa, chicos. Crisis del antiguo régimen. Expansión de la Ilustración, pensamiento liberal, ¿no? Pero además, ¿cuándo comienza la Revolución Francesa? ¿Cuándo comienza, chicos? Cuando el rey convoca a la Asamblea de Estados Generales. De ahí vienen varias asambleas en Francia, ¿no? Una de ellas la Asamblea Nacional, ¿te acuerdas? El juramento del salón del juego de la pelota. Prometer que Francia tenga su constitución. ¿Y eso qué clave es, chicos? Aquí mira, en la alternativa B de barco. ¿Correcto? Simplemente el sufragio universal, no, sino el sufragio censitario. Solamente votarían los sectores acomodados. La convención tiene que ver con Robespierre, ¿te acuerdas? El régimen del terror, donde se dice que aproximadamente habrían matado a 40.000 franceses. Bueno, en realidad la cifra es más alta, pero es lo que termina planteando el régimen del terror de Robespierre. Y por descarte, la número 3 sería la C. ¿Cómo sería? 1B, 2A, 3C. ¿Está bien? Letra B de barquito. ¿Ya? Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo bien? Ya. Bueno, sigamos, chicos, sigamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Uy, mira, son 1:21, ¿no? Uy, la hora pasó rápido, ¿no es cierto? Rapidísimo, ¿no? Hace ratito eran las 12, que empecé a las 12, mira, son 1:21. Wow, una hora y media, ¿no? Imagínate una hora y media más, ya serían las 3, 4:30, listo, llegamos a las 6, chicos, ¿ah? Todo se puede, ¿ah? Todo se puede. Vamos. Bien, llega la pregunta sobre la Primera Guerra Mundial. Recuerda que últimamente San Marcos viene preguntando las guerras mundiales, ¿ya? Acá hay dos cositas que debes recordar. Primero, ¿cuál es la causa principal de la Primera Guerra Mundial? La pugna por colonias, por mercados. ¿Cuál es la causa detonante de la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque de Austria. Pero el inicio de la Primera Guerra Mundial es cuando Austro-Hungría declara la guerra a Serbia. Y ahí se inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Qué va a ser la primera etapa de la Primera Guerra Mundial? La guerra de movimientos. Los estados se desplazan a las fronteras. ¿Gracias a qué? Ferrocarriles, ferrocarriles, pero nacionalista, que van a tener los soldados. Y por ejemplo, cuando están en Schlieffen, ¿te acuerdas? El plan de Alemania de atacar Austria de atacar Francia, perdón, pasando por Bélgica. Y luego atacar a los rusos, ¿no? Ese plan fracasa. Y consecuencia de ello, ¿qué tenemos? Las trincheras, el símbolo de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa, chicos? Los ejércitos se estancan, no se mueven en esa zona. Por eso que para romper las trincheras, ¿qué se implementa? Gases químicos, tanques de guerra, aviones de guerra. Y la número 3 sería, en el año 18 se retira la Rusia bolchevique. ¿Te acuerdas del tratado? El tratado Brest-Litovsk. Se cierra la Primera Guerra Mundial para Rusia e incluso también en ese mismo año Estados Unidos entra a la guerra apoyando a los aliados, ¿no? ¿Quién es el presidente norteamericano para ese tiempo? Woodrow Wilson.
Y cuando acaba la guerra que propone Wilson, los 14 puntos de Wilson, ¿no? Donde se crea, por ejemplo, la Sociedad de Naciones. Ya, ¿cómo sería finalmente, chicos? 1B, 2A, 1B, 2A y 3C. Esta, ¿no? La clave avión. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Ya, chicos, pregunten en el chat, para que no te desvíes. Ya, todo bien entonces, ¿ya? Confío en ti, ¿ah? Confío en ti. Esa salsita me hace recordar. Ya, listo. Número 8, Segunda Guerra Mundial. Puede llegar la Segunda Guerra Mundial. A ver, ahí te piden también etapas de la Segunda Guerra. A ver, ¿cuál sería? A ver, muchachos, chicos. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio, chicos. ¿Qué les parece? Por favor, todos los que están viendo la pregunta 8, ¿ya? Pueden, por ejemplo, colocar un emoticón, chicos, un emoticón para resolver esta pregunta. ¿Qué tal? ¿Te parece? A ver, todo el emoticón que tú quieras, el emoticón que tú quieras. Ya. Parece superficial, pero es bueno porque así nos mantenemos activados. ¿Está bien? Listo, eso, chicos, lo máximo. Bien, ahora sí, veamos el tema Segunda Guerra Mundial. Recuerden, chicos, que cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, los alemanes inician el ataque. Las operaciones militares lo inician ellos, con la operación, bueno, más que operación era una estrategia militar que es la Guerra Relámpago. ¿Cuándo comienza la Guerra Relámpago? Cuando Alemania invade Polonia. ¿Cuándo termina la Guerra Relámpago? Cuando Alemania fracasa en la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, chicos, en la Primera Guerra Mundial tendremos la Guerra Relámpago y la Ofensiva del Eje. ¿Con qué estaría vinculado esto? Con los ataques de Alemania, por ejemplo, la invasión ¿a dónde? A Polonia. Blitzkrieg es Guerra Relámpago, ¿ya? ¿En qué momento la guerra se hace mundial? Cuando ingresan los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Ahí está la batalla de Stalingrado a favor de los nazis, aunque pierden en Stalingrado, ¿no? La batalla más sangrienta de la Segunda Guerra. Profe, ¿y cuál es la batalla de mayor duración de la Segunda Guerra Mundial? La batalla del Atlántico. Aunque no parezca, chicos, es una batalla muy poco mencionada, pero permitió que durante los siguientes años de la guerra, las tropas de Alemania no reciban apoyo internacional, ¿no? Una batalla que impidió el fortalecimiento de los alemanes en plena guerra. ¿Ya? Listo. Esta es la batalla de mayor duración de la historia de la guerra mundial. Mayor duración. ¿Está bien? Número 2 sería esto, como te decía, intervención norteamericana, soviética, y lo que queda sería la contraofensiva de los aliados en el desembarco de Normandía. Ahí estaría el desembarco del ejército norteamericano, ¿correcto? No olviden que los norteamericanos desembarcan en Normandía y avanzan a Europa para eliminar a los nazis, pero también para evitar que los soviéticos lleguen a Berlín. Y al final no lo lograron porque la Unión Soviética sí llegó a Berlín. ¿Ya? ¿Cómo sería la clave, chicos? 1 beso, 2 C y 3 la clave A. Ahí está. Alternativa, avión. ¿Está bien? ¿Listos? A ver. Bien, chicos, cerramos las preguntas de HU y ahora comenzamos con las preguntas de HP. Tema, Incas. Tema, Tahuantinsuyo. A ver, ¿qué marcamos ahí? Bien, chicos, recuerden que los incas, cuando crean el imperio del Tahuantinsuyo, ellos no lo hicieron solo con violencia,
también hicieron con alianzas diplomáticas, lo que llamamos en el Perú la diplomacia andina, ¿ya? Entonces aquí tienes, mira, la conquista militar inca, las conquistas principalmente cómo comenzaban, mediante la diplomacia, ¿no? Los incas llevaban embajadores llevando regalos a los pueblos que iban a conquistar. Y si los pueblos aceptaban esto, pues la diplomacia terminaba siendo todo un éxito, ¿no? Pero si los pueblos rechazaban estos regalos, se procedía a una conquista militar. ¿Está bien? Una vez que los incas conquistaban a los pueblos, que permitían los incas, chicos, que se mantengan 10 determinadas costumbres. Una de esas costumbres fue la reciprocidad andina, algo que existía incluso antes de los incas. Probablemente desde Caral viene la reciprocidad, que es la ayuda mutua. Por ejemplo, yo te ayudaría. Si estamos en la época inca, yo te ayudaría. ¿Por qué? Porque tú eres mi pariente. Tú ayudas a tu pariente, a quien es parte de tu comunidad, de tu ayu. ¿Ya? Mira la pregunta. ¿Qué elementos corresponden a la organización del Tahuantinsuyo? La 1 es correcto. ¿Ya? Recuerden, chicos, que los incas, escucha esta parte, ¿ya? Para tener el trabajo de los pueblos, los incas convocan a los curacas. Y los curacas se casan con la hija del inca. El matrimonio es la forma más eficaz de aplicar diplomacia andina, ¿correcto? Y ahí el curaca se hace pariente del inca. Y si es pariente, chicos, ¿qué pueden hacer entre ellos? Reciprocidad. ¿Te das cuenta? Número 2, correcto también, desde el gobierno de Pachacútec se implementa el correinado, el inca oficial y el sucesor. Mientras que el inca gobierna, ¿qué hace el sucesor? Expande el imperio. Un ejemplo, ¿cuál sería? Pachacútec con Tupac Yupanqui. ¿Está bien? Listo, ahí está. Así que el enunciado 2 es también correcto, ¿ah? Y la 3 sería falsa. ¿Por qué? Porque cuando los incas imponen a todas las etnias el dominio, no lo hacen con la conquista militar. Y tampoco los incas piden tributos en productos. ¿Cuál es el tributo que piden los incas? Mano de obra. Los incas solo te piden tu mano de obra, te piden tu mita. Eso es el tributo en el tiempo incaico, ¿sí? La mita. ¿Ya? Así que solo sería la 1 y la 2. Clave, avión. ¿Qué tal? ¿Te salió esa? No. Avión, la dice Albán. Listo. Bacana. Vamos a la siguiente. Ya. Esto, chicos, siempre, o por lo menos casi siempre, se considera. Las reformas toledanas. ¿Te acuerdas? Mita, tributo, reducciones. Pero de todas las reformas, ¿cuál fue la más importante? Que además garantizaba que las comunidades o los ayllus tenían que pagar tributos al rey y trabajar en las minas. ¿Cuál fue la reforma más importante? Las reducciones. ¿De acuerdo? Sinónimo, chicos, cuando tú ves reducción, ¿qué palabra se vincula con reducción? La concentración de indios en un solo lugar. ¿Está bien? Pueblo indígenas. Ahí tenían su alcalde, tenían sus leyes, sus costumbres. Oye, hasta las comunidades tenían su caja de ahorro, ¿no? Tenían su caja de ahorro, chicos, la caja de comunidad, para hacerle frente al pago del tributo indígena. ¿Está bien? Ya. El enunciado 1 es correcto. Mira, Toledo implementa la mitad minera para llevar mano de obra a la mina de Potosí. Ahí comienza, chicos, el llamado auge de la plata. El auge de la plata a nivel histórico, ¿eh? Enunciado 2. Se impulsó una política de reducciones con el fin de facilitar solo el cobro. No, solo el cobro no, porque también se enviaba a los indígenas a evangelizarlos. ¿Quién hacía la evangelización en la reducción? No lo hacía el corregidor, no lo hacía el curaca, lo hacía un cura doctrinero. ¿Ya? Ellos hacían ese trabajo dentro de la reducción. La número 3, dijimos que falsa, verdadera, perdón, discúlpame, falsa, porque no creó el tributo indígena, eso ya la venía implementándose con los encomenderos.
y no suprimió el sistema de encomiendas, que murió gradualmente, ¿no? ¿Hasta cuándo duró la encomienda? Hasta 1780, chicos, ¿ya? 1700, perdón, 20, o sea, siglo XVIII duró la encomienda. ¿Sabes cuál es el factor que provoca que la encomienda decaiga? El colapso demográfico, la muerte de muchos indígenas. Ya, ¿con qué nos quedamos con la uno? Y nada más, pues, ¿no? Solo la uno, sea verdadero, falso, falso, ¿no es cierto? La letra C. Vamos a la pregunta número 11. Prosperidad falaz, chicos. ¿Tendrá? ¿Podría venir o no prosperidad falaz? A ver, vamos a ver qué dice la prosperidad falaz. Ahí está, Castilla, ¿no, chicos? Castilla es el presidente más importante de esta época. ¿Qué hizo Castilla, chicos? Le dio al Perú paz, mucho llamaron esto como la Pax Castillista. Él hizo arreglos con los caudillos militares, con los civiles, para evitar guerras civiles y golpes de Estado, y logró ganárselos a través del aumento de sus salarios, ¿no? Por eso, chicos, cuando se preguntan, ¿no? ¿Dónde se destinó más el dinero del guano? Es en los grandes salarios de los funcionarios del Estado, ¿no? Tanto civiles como militares. ¿Ya? Esa es una forma de ver cómo se destina los ingresos del guano. A ver, enunciado 1. El Estado financió una modernización principalmente mediante adelantos y préstamos garantizados con la renta futura del guano. Miren, chicos, eh, en la prosperidad falaz hubieron dos intentos. El primero es el de Castilla. Ya él intentó modernizarnos, pero al final terminó siendo un gobierno modernizante. ¿A qué me refiero? Compró una que otra obra de la primera revolución industrial, pero no llevó a cabo toda esa distribución al resto del Perú, ¿sí? Así que más que moderno, es modernizante, ¿ah? La número dos, eso es también falso. Cuando llega la plata del guano, los empresarios guaneros lo invierten en haciendas, pero no llevan la plata a la minería, ¿no? A la colonización, a la educación, ¿de acuerdo? Por eso no se diversificó, no se distribuyó los recursos del guano. Profe, y la cuarta, eso es verdadero. Castilla generó una fuerte dependencia con quién, con aquellos que vendían el guano, ¿ya? Y evidentemente eso va a causar que el Perú, cuando el guano acabe su, como se dice, su tiempo de oro, el Perú entre en una mayor crisis económica. ¿Bien? ¿Con qué clave nos quedamos, chicos? Con la alternativa sería falso, falso y verdadero. Bueno, le ponemos clave, chicos. Sí, le ponemos clave, por favor, que pasó ese enunciado. ¿Ya? ¿Listo? Sí, pues no hay clave, caballero, le ponemos clave, pues chicos. El Estado no se modernizó. ¿Sabes qué cosa significa modernizar? Cuando el Estado tiene mayor tendencia al capitalismo, cuando tus profesionales son del Estado, ¿ya? Por eso Castilla nombraba funcionarios, pero no eran profesionales. ¿Acaso habían estudiado una carrera universitaria? ¿Acaso venían del extranjero? No. ¿Cuándo tendremos funcionarios profesionales? Es en el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, ¿correcto? Sí, porque modernizar no solamente es colocar ferrocarril, chicos, tiene también que ver con otros a variables, ¿no? Tiene que ustedes ver varias variables para ver si el Estado se moderniza o no. Entonces, chicos, en la época del guano, ¿qué no ocurrió? ¿Qué cosa no ocurrió? Cuéntame. ¿Qué no ocurrió en la época del guano? Número uno, el Perú no se diversificó. Recuerda eso, por favor. Y también el Perú no se modernizó del todo, ¿ya? Básicamente Lima se modernizó, el resto del país quedó tan igual como estaba antes. Listo. Pregunta número 12.
Durante el oncenio de Leguía, el gobierno promovió, ya mira, cuando te preguntan a ti, profe, entonces si Castilla no modernizó, hizo medidas modernizantes, ¿quiénes sí modernizaron? Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú, Pardo y Lavalle. Chicos, él quería promover industrias en el Perú, por ejemplo. Luego, ¿quién vendría de Pardo y Lavalle que promovió ferrocarriles? Por ejemplo, nosotros tenemos a el gobierno de Cáceres, que llega a la Peruvian Corporation, ¿no? Capital inglés, capital británico, ¿ya? Y la pregunta dice, durante el oncenio de Leguía, el gobierno promovió la modernización del Estado. Esto, por ejemplo, se debió a que se incorporan miembros de la clase media al Estado, clase media que salía de San Marcos justamente. Y la economía mediante inversión extranjera. A ver, ¿qué país invirtió más en el Perú? Obviamente los Estados Unidos. Aunque no eran los únicos, chicos, también invertían ingleses, italianos y alemanes, ¿ah? El capital norteamericano en todo caso fue el predominante en el oncenio. La número uno es correcta, mira. El gobierno entrega el petróleo a una empresa eh, inglesa y la electricidad a una empresa norteamericana. ¿De acuerdo? Dos, se aprobaron leyes laborales y tributarias que beneficiaron a la clase media. En parte sí, porque Leguía gobierna con este sector medio, la mesocracia que lo respalda en el poder, y eso explica por qué Leguía antes, en los inicios de su gobierno, había debilitado al partido civil. Él se respalda en el partido de la clase media o la clase media. ¿Ya? Y la número cuatro, profe, no, porque no se promovía pues la industria nacional como tal. Leguía quiere convertir el Perú en un país más comercial, que atraiga inversiones extranjeras. Clave sería verdadero, eh, verdadera, y la cuarta sería incorrecta. ¿Eh? Clave avión. Pregunta número 13. Tema, Velasco Alvarado. Juan Velasco. A ver, ¿qué pueden preguntarnos de Velasco? Bueno, Velasco fue un presidente muy nacionalista, ¿no? Tiene un discurso nacionalista, pero en la práctica Velasco, chicos, tenía otro propósito, ¿no? Es que el Estado promueva las inversiones peruanas, el Estado tenga sus propias empresas. Eso se llama Estado empresarial. Pero también Velasco permitió que llegara capital extranjero. Sí, pues chicos, adivinen, el capital extranjero había en la época de Velasco. E incluso habían tres capitales, ¿ah? Había tres capitales en la época de Velasco. Capital estatal, ya el Estado también tenía sus propias empresas, capital privado nacional, chicos, y el capital extranjero. Así es, chicos, así que el nacionalismo de Velasco también tenía su lado bastante especial, ¿no? Ya. Pero Velasco también es recordado porque Velasco implementa la economía easy, ¿no? Y la economía easy significa implementar medidas heterodoxas, alejándose del Fondo Monetario Internacional y el modelo easy promoviendo la industrialización. ¿Y saben quién estaba detrás de eso, chicos? Estados Unidos. Aguanta, profe, ¿cómo Estados Unidos va a querer que América Latina se industrialice? Es que era la forma de evitar que se expanda que la Guerra Fría, ¿no? La Revolución Cubana. Mira lo que nos dicen en la número uno. ¿Promovió la industria easy y el control estatal de sectores estratégicos? Claro que sí. ¿Ya? Minería, petróleo, pasan al Estado peruano. Dos, aplicación de un modelo heterodoxo, claro, que se aleja del Fondo Monetario y tiene una mayor intervención del Estado en la economía, claro que sí. En la época de Velasco, chicos, ¿cómo el Estado tuvo intervención en la economía? Creo que está de más decirte que Velasco expropió, ¿no? Nacionalizó muchas empresas extranjeras. Y la última, la apertura totalmente aceptada
al mercado exterior y la política de liberalización económica. Bueno, Velasco más bien tuvo una política cerrada, proteccionista, ¿no? Más bien los gobiernos anteriores y posteriores a Velasco defienden ese modelo, ¿no? El modelo neoliberal, ¿ya? Listo, chicos, clave sería la primera, la segunda y nada más. Alternativa, avión. ¿Está bien? Listo, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? A ver, acá hay una pregunta, dice, mira, atentos todos, ¿ah? Mira, profe, una consulta. Durante la República Aristocrática se podría decir que se promovió la industria nacional por la tecnificación de tierras agrícolas en la costa norte. Lo que se promovió, estimado Dairon, es la agroindustria, porque cuando tú dices industria nacional, se refiere que la industria es del Perú, y en realidad nuestra industria en la República Aristocrática estaba en manos de extranjeros, italianos, ¿no? Franceses, alemanes. Más bien, la industria nacional como tal es en la época de Velasco, ¿ya? Esa es la parte más importante de Velasco. Listo. Claro, también la industria es muy general, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, vamos ahora a la pregunta 14. Señores, Fujimori. Así es. Chicos, cuando yo ingresé a San Marcos, pues yo vi pues el gobierno Fujimori, ¿no? Y bueno, Fujimori llegó al gobierno por tercera vez, porque él llegó a la presidencia por tercera vez. Y pegó bastante su spot. Él tenía un spot, chicos, que creo que por ahí lo han escuchado, se llamaba El baile del chino. Pero obviamente yo no voy a cantar el baile chino, ¿no? Pero sí es bastante curioso mencionarlo, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Pueden preguntarte, ¿no? El baile del chino en el año 2000, ¿no? Llevó a Fujimori a competir con quién? Con Alejandro Toledo. Eso fue en el año 2000, en el año 2000, porque al inicio Fujimori, chicos, era democrático. Porque Fujimori es dictador. Un momento, chicos. No estoy hablando mal o bien de Fujimori, pero hasta el año 92 Fujimori era un demócrata, incluso había una mayoría del parlamento. Pero en el 92, aquí viene el detalle, se transforma en un autoritario. ¿Y cuál es el cambio, chicos? La transformación, el autogolpe del 5 de abril. ¿Te das cuenta? El autogolpe. Eso transforma al gobierno Fujimori en autoritario hasta el final de su gobierno. Bien, la pregunta dice, ¿no? Aplicó un plan de estabilización económica basada en el modelo neoliberal. Chicos, ¿qué dicen ustedes? Año 90. ¿Qué pasó en la economía peruana? Shock. El choque económico, ¿ah? De pronto los precios subieron y por arte de magia aparecieron productos en los mercados, porque en los 80 había una escasez de productos. Y una vez que los productos salen al mercado, la gente no va a poder comprar esos productos porque su poder adquisitivo es muy bajo, por lo cual eso baja la demanda y por lo tanto los precios, ¿no? Y se estabilizan los precios, ¿correcto? Así que ese enunciado es correcto. Número 2. Se derrotó a Sendero y se redujo significativamente la violencia en el país. Sí, porque Sendero cae en el año 92 y hasta el año 2000 todavía existía remanentes de Sendero. El gobierno Fujimori no los enfrentó porque, bueno, eran bastante complicados identificarlos en la selva alta, ¿no? Estaban en el Brain. Y la número 3, se promovió la nacionalización de empresas y se restringió la inversión privada. Eso está bien, pero inversión privada se restringió. Y aquí, chicos, ¿qué dijimos? La inversión privada era fuerte. No se restringió la inversión privada, pero la palabra restringir, ¿cómo se podía leer también? Como un término de limitar, ¿no? Evitar que crezca. Pero Velasco hizo eso, pues, ¿no? Velasco quiso que la empresa nacional, si bien invierta en el Perú, pero
el Estado peruano debe tener la prioridad, ¿no? ¿No te parece? ¿Con qué clave nos quedamos? Con la uno, la número 2 y la número 2 nada más, ¿no? 1 y 2. Profe, ¿por qué no la 3? Porque Fujimori no nacionalizó el petróleo. El petróleo más bien se nacionaliza antes, ¿no? Con Velasco Alvarado, por ejemplo. ¿Ya? Y número 15, chicos, llegamos a la pregunta final. A ver, pregunta final. Durante el gobierno de Fujimori, su mandato terminó de manera abrupta debido a crisis política y escándalos de corrupción. Chicos, ¿cómo se llama ese famoso escándalo de corrupción del gobierno de Fujimori? Los Vladivideos. Ahí está, Vladivideos. ¿Ya qué más dice? ¿Qué afirmaciones reflejan las causas de la caída de Fujimori? A ver, ¿cuál de esos tres enunciados serían causas del gobierno de Fujimori? Las causas de la caída de Fujimori, ¿ah? La caída. Recuerden, chicos, que a Fujimori el Congreso lo vaca. Pero ¿por qué Fujimori lo vaca? Una de las razones es que en el año 2000 Fujimori pide permiso al Congreso para viajar hacia una reunión de la PEC en Brunei. Y le dieron a Fujimori un cierto tiempo para que pueda volver al Perú. Pero él no volvió porque fue a Japón. Y en Japón renuncia a la presidencia por fax. En ese tiempo era fax, ¿no? Hoy en día equivaldría a un WhatsAppazo, ¿no? Un WhatsApp. Entonces, ¿qué factores contribuyeron a la crisis? La exposición de casos de corrupción, sí, pues, ¿no? Ejemplo, los Vladivideos. Si el asesor Montesinos se está corrompiendo, es porque el asesor, que además es confianza de Fujimori, de alguna forma Fujimori también lo sabe, ¿no? Y también violación a derechos humanos. En efecto, chicos, Fujimori fue bastante, como se dice, frígido a la hora de investigar el tema de derechos humanos, porque dice que cuando cae Fujimori, viene Paniagua y Paniagua crea la Comisión de la Verdad. ¿Ya? Número 2, la renuncia por fax, claro, tras la presión política interna y la pérdida de respaldo internacional. Así es. Oye, y no solamente Fujimori renuncia por fax en Japón, ¿ah? Él también se convierte en candidato al ministerio de Japón. ¿Ya? Entonces ahí está el punto clave sobre Fujimori en su gobierno final. Y la 3, la aprobación unánime de reformas constitucionales que le permitieron perpetuarse en el poder sin oposición. Por ejemplo, yo digo, la Constitución Política del Perú de 1933, perdón, 93. ¿Cuánta gente, cuánta gente apoyó esa Constitución? A lo mucho fueron 51% de peruanos. El 49% le dijo no, no a la nueva Constitución. ¿Ya? Por eso que, chicos, la nueva Constitución no iba a ser legítima, ¿no? Pero, y cuando uno dice, se aprobó por unanimidad, no, pues chicos, si el porcentaje está partido, no hay unanimidad, ¿no? Ni siquiera dentro del Congreso como fuera del mismo Congreso, ¿no es cierto? Listo. Entonces, la clave, ¿cuál sería, chicos, aquí? 1 y 2, ¿no? 1 y 2. ¿Ya? Bien, no sé si hasta ahí tienes alguna pregunta de lo que hemos estado. Chicos, ¿alguna inquietud? Ah, ya, los temas fijos es lo que acabas de ver, pues. Los temas fijos es los que acabas de ver. ¿Cuáles son? Repito, Grecia, Roma, feudalismo, ahí está, feudalismo, revolución francesa, en el caso de Perú, incas,
Oncenio de Leguía, Fujimori, y por ahí hemos colocado una pregunta de Velasco. Ay, no te olvides, las reformas toledanas. Entonces, chicos, con eso llegamos a la parte final. No sé si tienen alguna última pregunta. Profe, ¿el oponente de Fujimori en las elecciones del 90 fue Vargas Llosa? Claro, obviamente. En la segunda vuelta, ganó Fujimori. ¿Por qué Vargas Llosa perdió la elección ante Fujimori? Porque Vargas Llosa había planteado, como ustedes de repente recuerdan, aplicar el shock económico. Fujimori dijo que no, pero cuando Fujimori fue gobierno, aplicó el shock económico. ¿Ya? Así es. Sí, por sincerarse, por sinceramiento. Así es, chicos. En fin, eso le pasó a Vargas Llosa y nunca más postuló a la vida política. Bien, jóvenes, entonces con esto cerramos nuestro capítulo. Y bien, se quedan entonces, chicos, conectados. Y ya a la siguiente hora viene nuestro siguiente maestro. Ah, sí, me voy a cambiar a Win, creo, ¿ah? Me voy a cambiar a Win, chicos. Tienen mucha razón. ¿Ya? Y bueno, conmigo será hasta aquí. ¿Correcto? Sí, mucho lag. Disculpen, chicos, ese pequeño detalle. Que tengan buena noche, chicos. Buena noche. Sigan conectados y nos vemos la siguiente ocasión. Cuídense, chicos, mucho. Nos vemos.